ningún producto puede utilizarlo un diabético. Y lo que menciona es que todas las personas, todos los diabéticos pueden utilizar productos. Siempre sencillamente tienes que tener muy en control lo que es los niveles de azúcar. Pero que, por ejemplo, si lo que quiere es mejorar su masa muscular, todos los productos como los ácidos omega 3, por ejemplo, que tienen, la proteína, la glutamina e incluso la creatina le van a ayudar a mejorar la masa muscular. Y habría que diferenciar si lo que queremos es un producto para mejorar masa muscular o es un producto simple y sencillamente para las muscular, ¿ok? Pero que sí, todos los productos son son saludables y los puede consumir la persona diabética sin problemas. Also, if you're really hungry, also, and you want to eat a little snack, sometimes you want to eat something that won't affect your blood sugar, and our protein Pro HD, it tastes good, it's a shake, and that won't affect your blood sugars that much, so that could be a good idea also. Otra opción, por ejemplo, cuando eres diabético y si te empieza a dar hambre, justamente necesitas un suplemento que no te dispare los niveles de azúcar, como por ejemplo la proteína HD, que es una proteína ligera y aislada que justamente te va a ayudar a mantener esos niveles de azúcar estables. Chicos, otra pregunta por acá, a ver, nos voy viendo. Perfecto. Ok, aquí me pregunta Ángel, que cuál es el mejor ejercicio para desarrollar masa muscular, específicamente para Antoine. Okay, Antoine, so this is a question for you. He's asking which is the best exercise for you to develop your back, specifically your lats, because you have like a huge lats. Well, the funny thing is, I think my back is my weak point, so I thought a lot about that. I tried a lot of different things, and I found out that sometimes if I would use too much weight, or I'm going to use bad form, my traps, my raw boards, my shoulders will take the movement, and my lat won't be able to open up and contract. So what I do now is I really let it stretch far on the movements, and really like contract far back without going back too much, moving around. So I keep my spine straight, let it stretch forward, and then bring it back, and keeping your shoulder down like that. You don't want to do like that. You want to keep it down so the lats is really at a good contraction. So just find machines and exercise that you really find a good contraction and a good stretch, and stick to that. Because I can tell you to do something, and maybe for your height, your body type, it won't do the same thing as for me. So you're going to try it out and see what feels best. Ok, prácticamente lo que dice Antoine es que su espalda, aunque ustedes no lo crean, era su punto débil. Entonces probó muchos tipos de entrenamiento, metodología. Entonces esto es muy importante porque se dio cuenta que realmente lo que estaba haciendo era, como su espalda no era tan fuerte, estaba utilizando músculos asistentes como los trapecios, por ejemplo, los deltoides posteriores, y entonces no estaba realmente enfocando el trabajo en la espalda. Para lograr que realmente se creciera, lo que hizo fue trabajar rangos completos de movimiento, completamente estirarla y completamente retraerla, siempre controlando el movimiento, porque en el momento en que él empezaba a arquearse o a incluir otros músculos, la espalda dejaba de trabajar y los músculos asistentes se hacían cargo del movimiento. So if you want to really isolate it, maybe like think of it like that. The less body movement and the less weight will isolate the lats better. Así es que prácticamente como último tip es en cuanto empieces a moverte de más, te detengas y enfoques el trabajo en controlar única y exclusivamente la espalda, aunque tengas que reducir el peso. And to isolate the lats, you want to pay attention to your elbow. So when your elbow comes down and it's close to your body, it's going to be your lats. If my elbow is out here, away from my body, up here, that's going to be your upper back. So you really want to make sure, if you're rowing, elbows here. If you're seated row, it's here. It's not here, it's not here. So pay attention to your elbow path. Un consejo que nos está dando Brian es justamente que si quieres realmente enfocar el trabajo en los dorsales, te asegures de seguir la dirección del codo. La dirección del codo siempre debe ir hacia abajo y cerca del cuerpo. En el momento en que tú empiezas a abrir o subir el codo, empiezas a trabajar toda la parte alta de la espalda, como los romboides, los trapecios y el deltoides posterior. Así es que tienes que asegurarte de cerrar ese codo y trabajarlo lo más cerrado a tu cuerpo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por acá? Si por ejemplo, Joseph Sánchez, si por ejemplo
tengo un problema de lumbalgia que es en la espalda baja. ¿Qué tan recomendable es poder aumentar masa muscular si se pudiera, o si yo quisiera ser fisicoculturista, por ejemplo? ¿Es recomendable llegar a ese...? Ok, aquí me pregunta algo interesante Joseph. Dice que él tiene un problema de lumbalgia, que es justamente el dolor en la espalda baja, y quisiera él realmente crecer, desarrollar su masa muscular en la espalda, sí, pero quiere saber si puede llegar incluso a ser como fisiculturista con este problema, ¿ok? So, Joseph is asking for any of you guys. He has lumbalgia in the lower back. So, he would like to become a bodybuilder, or at least develop or increase his muscle mass. Do you think, guys, that he's able to do it? Okay, so if you have a lower back problem, I have one too. I have a herniated disc. So I would try and just do back exercises when you're rowing, something where you're braced against the bench. So, you know, machines where you're bent over, but you have a chest pad. So you can still do much all movements, but you just want to make sure you have an exercise with a chest pad on it, and you're not bending over and having to keep your body there. If you have, you know, an injury or a herniated disc, it's definitely safer to train with a chest pad. Ok, él comenta que efectivamente él tiene justamente problemas en la zona lumbar baja, tiene una hernia discal. Entonces, que para esas personas que tienen lumbalgia, como en tu caso, lo que recomienda siempre es asegurarte de estar en un banco sosteniendo justamente el pecho. O sea, siempre tener una resistencia. No hagas remos por tu propio peso, no hacer pesos muertos, sino siempre tener un banco o estar en un apoyo para que puedas contraer y utilizar peso para hacer todos los ejercicios de espalda. Ok, por acá otra pregunta. Ok, Alex está preguntando algo que a muchas personas seguramente les ha pasado. Él es atleta de parkour y ahorita entró al gimnasio, pero está queriendo desarrollar las pantorrillas. El problema es que ha desarrollado la fuerza, pero no el tamaño. Y ellos, pues bueno, si se pueden dar cuenta, los tres tienen una muy buena genética en la pantorrilla. Entonces quiere saber cómo pueden crecer las pantorrillas. So Alex is asking that he's been training parkour for a while, and he is now move on to bodybuilding, and he wants to develop his calves. But the only thing that he has developed is strength. So he's able to lift heavier and heavier, but his calves are not working. So he looks at all of you that you have huge calves. So how can he develop the calves? Okay, so for calves, a lot of people think when you train the calves, you're going up and down. But when you train them, try and think about bringing your ankle forward to here, and my ankle now is going backwards. And it's going forward, it looks like up and down, but it's actually forwards and backwards. So that is the actual function of the calf. So if you have bad genetics or you have a hard time isolating the calves, I think if you try that, you'll get a better connection with the calf, understanding it. And don't overstretch it. If you go on, if I'm on the edge right now, you want to make sure your foot here, not your toes, your foot. And anytime you overstretch, if I come down and my foot lifts off that pad, it's not on the calf. So you want to make sure this part of the foot is staying on the foot pad. So if this was, you know, foot pad, I can only go there, and then I'm going forward, and then I'm going backwards. So try and translate that one. Ok, so prácticamente recomienda dos cosas. Primer cosa y punto importante, la gente suele pensar en ir arriba y abajo. Y esa no es la técnica ideal para que crezcan las pantorrillas. Tienes que pensar en ir al frente, front and back, al frente y atrás. Justamente la parte anterior del pie hacia el frente y hacia atrás, como punto número uno. Punto número dos, que no hiperextiendas la pantorrilla. ¿Qué quiere decir? Si estás justamente en una superficie como en las máquinas de pantorrilla, donde tú estés extendiendo demasiado y despegas el metatarso de la base, entonces ya estás perdiendo la activación de la pantorrilla. Baja únicamente hasta donde
sientas lo suficiente que no se despegue el metatarso. Y entonces aplicas el consejo número 1, abajo y hacia el frente. Por acá. ¿Qué pasa? Ok, una pregunta que muchas mujeres también de repente suelen tener es qué pasa con el entrenamiento de espalda en mujeres que no quieren que sea ancha, sino simple y sencillamente que se vea bonita la espalda y estética. So she's asking for back training for women. A lot of women, they don't want to build a huge back. So she wants only to develop like a toned back. And which exercises do you recommend for her to do, for a woman to do? Well, the thing is, I think even if you would try your hardest to have a huge back, because you're a woman, you wouldn't get a huge back because of that. Sí, que no te preocupes, aunque tú quisieras crecer una espalda muy grande, va a ser muy difícil para desarrollar una espalda tan grande como un hombre. Because the woman, because of their hormones are different, it's really hard for them to gain like a lot of muscle. Guys will do it way easier because of the hormones. So I really suggest that if you want to have a nice back, you need to train still heavy and don't hold back on training your back often. And you can just train your lower back, your upper back, your lats all equal. I wouldn't worry about getting too much muscle. Ok, que prácticamente debido a las hormonas, un hombre puede desarrollar más masa muscular en la espalda que las mujeres. Entonces, como punto número 1, que no te preocupes tanto por el número de creación de espalda grande. Que sí la sigas entrenando fuerte y que lo que puedes hacer es dividir el entrenamiento de espalda en espalda baja, espalda media y espalda alta y que se lo des justamente de forma equilibrada para que siempre estés entrenando toda la espalda. And then if you notice one day, like, oh my god, my back is too big, you can just back down, train your back once every 2 weeks. Ok, y que si por cualquier cosa tú tienes muy buena genética y de pronto sientes, ay, mi espalda ya creció mucho, estoy muy ancha, simple y sencillamente baja el volumen de entrenamiento a entrenarla una vez cada 2 semanas. Perfecto. Ok chicos, últimas preguntas y nos vamos. ¿Quién más quiere por hacer una pregunta? A couple more questions and we're done, okay guys? Ok, Sandra me pregunta que cuál sería el mejor método o ejercicio para marcar y definir los hombros. So she's asking you guys which is the best method or exercise to develop a round chest for women. So if the woman doesn't have breast implants, she could train her chest like Her shoulders. Okay. I think for shoulders, there's 3 heads, right? There's the front delt, side delt, and rear delt. And it's good to pick exercises for the 3 heads of the shoulder. So what I would suggest, look which part of the shoulder is the weaker or the smallest. Sometimes people, they have a small back of the shoulder. So you start with that, then move to the side, and then finish in the front. So that's one way for everyone to do it, not just women. Ok, prácticamente que tienes que darte cuenta primero de dónde está el punto débil de tus hombros. Los hombros tienen 3 cabezas, anterior, media, posterior. Tienes que determinar cuál es la cabeza en la que tienes se te hace más, tienes más deficiencia. Empezar tu entrenamiento de hombro por esa cabeza. Si es la posterior, empiezas tu trabajo de hombro con la posterior, te sigues después a la medial y terminas con la anterior. Justamente trabajando de esa forma vas a darle prioridad a tu parte débil. Última pregunta chicos y nos vamos. One more question. ¿Quién dijo yo? Aprovechen que están aquí justamente desde Canadá. No los vamos a tener quién sabe hasta cuándo, a lo mejor el próximo año. Así es que si quieren de una vez, vamos por la última. Ok, la pregunta de Ángel también es muy interesante chicos, así es que vamos a escuchar la respuesta de los 3. Él quiere saber para los 3 en su propia opinión, ¿qué creen que vale más o es más importante? ¿La genética que tengamos para desarrollar la masa muscular o la dedicación y el trabajo que pongamos en el desarrollo de nuestro físico? So Ángel he wants to ask you, the 3 of you guys this question. Which do you think will have more impact in your physique?
the genetics that you already have, the ones that you were born with, or the develop of the hard work and yeah, the hard work that you put on every single training, nutrition, and supplementation. So he wants to know for the three of you, so each one of you. I think genetics is an important start, but I feel if you put in the hard work and you do everything correctly, you take your supplements, you eat properly, you train hard in the gym, you can make good improvements on what you have. Ok, que definitivamente la genética tiene un papel muy importante, pero que si tú no pones el trabajo, el esfuerzo en la dieta y con los suplementos adecuados, no vas a lograr lo mismo que si lo lograras. Que sí, sí puedes lograr tener excelentes resultados, incluyendo estas tres variables. When it comes to being, like, we're talking about the best bodybuilders in the world, genetics are definitely the most important. Que antes que nada, si quieres ser el mejor fisicoculturista del mundo, la genética va a jugar un papel predominante. For competitors that are on the Olympia stage, like Antoine and the Nick Walkers, they have the best genetics in the world. Ok, que por ejemplo, competidores como Antoine o Nick Walker, ellos tienen la mejor genética del mundo. Now, if they all have the best genetics in the world, the thing that's going to separate them now is the nutrition, is the supplements, is the training, the consistency, even the sleeping, the rest. So that's very, very important. Entonces, en ese aspecto, ¿qué va a ser la diferencia? Ahí la diferencia va a ser justamente el entrenamiento, la dedicación, los suplementos, el descanso que pongas en cada uno de los entrenamientos. But if you're asking the question for yourself, I think everybody needs to understand that everyone has different genetics, and everything you do as far as nutrition, supplements, training, all those things are going to help you to develop the best physique that you personally can have. Ahora, que si la pregunta se la hacen cada uno de ustedes de forma personal, entonces no importa la genética, sino la dedicación, el trabajo, el esfuerzo que pongan va a lograr que ustedes desarrollen su mejor físico y su mejor potencial. So I think genetics will bring you to a certain point, and then from that point on, you'll have to like do the diet, everything else that will bring you to another point. And some people's genetics, they do whatever, and they'll be already there, and then they have to work from there on with their hard work. So it depends, right? But I think like if you do everything right, you're gonna have the best result for yourself anyway. So I would overthink that stuff for yourself, but it's always fun to think about that, right? Because for example, I think the best in the world, like Heath, for example, he had the best genetics, and he worked really hard, like it was a job because it was. Ok, aquí prácticamente coincide con las otras dos respuestas. La genética te va a llevar hasta un cierto punto. De este punto, no importa la genética si no pones el trabajo y no haces el esfuerzo. Ese esfuerzo es el que te va a dar ese impulso extra. En el caso personal de cada uno de nosotros, no lo pensemos de más, no nos clavemos tanto en esta idea de la genética. Trabajemos lo más fuerte que podamos, descansemos lo más que podamos y vamos a lograr siempre tener el mejor físico que podamos tener. Así es que quiero agradecer, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a los tres. Gracias. Thank you guys. You guys should come to here Asian Muscle. We're studying the supplements and you'll take pictures and everything like that. Todas las fotos y todo de aquel lado en HD Supplements y que muchas gracias por... Thank you guys for everything. Thank you very